Gracias, presidenta. Ministra. Bueno, en primer lugar, hacer una aclaración en relación al método de la comisión. Efectivamente, yo me comuniqué con la senadora presidenta de la comisión y hemos tenido excelente diálogo sobre la modalidad de cómo sería la comisión. Ella me manifestó sobre el tema de los cierres y me manifestó que los cierres iba a hacer un cierre al final la ministra, a lo que yo le solicité que normalmente los cierres los hacen los senadores. De eso yo no inferí que significaba que las preguntas no iban a ser contestadas a medida que se iban a ir realizando, sino que se iban a contestar todas al final. Entonces yo sugiero que ante la respuesta a cada senador, señora ministra, si es posible usted indicar el nombre del senador a cual está respondiendo, así no tenemos que hacer una repregunta y no es una presentación general, sino que claramente estaría usted respondiendo a cada inquietud de los senadores. Por otro lado, también pedirle que, además de esa pregunta, evidentemente que esta era una reunión para preguntar y para consultar y para informarnos sobre el proyecto, sin el ánimo de interferir en lo que mis colegas senadores y senadoras consideren indicar a la ministra, pero siento que nos retan a la oposición por cosas que no tienen nada que ver con esta presentación de la ministra, recurriendo a la deuda, recurriendo a la forma como gobernó Macri en otros aspectos, y la verdad que no es la manera, porque no está viendo el país frente a una reforma judicial que está poniendo en vilo a la República. Y la verdad que recibir el reto de nuestros colegas, nosotros no creo que sea la mejor manera de mostrar a la altura que está esta comisión en el Senado y también por respeto a la ministra. Esas son manifestaciones que se harán en el recinto en pleno debate. Esta comisión, como vicepresidenta, me permito decir que es para hacer preguntas y consultas de manera respetuosa a las autoridades nacionales. En ese sentido, quiero preguntar básicamente en relación a por qué interpreta la señora ministra que crear cargos es la única manera de acelerar la justicia y de impedir la morosidad, siendo que una verdadera reforma política, que es una implementación del sistema acusatorio, es modificar procedimientos, es establecer modalidades de juicios, es hablar de sanciones por mora de los juzgados, es decir, reforma judicial no es crear más cargos. Eso a criterio, por lo menos de quien le habla, que soy abogada de distintos fueros, es simplemente aumentar la cantidad de cargos sin solucionar el problema de la morosidad. También quiero preguntarle sobre el decreto que crea el Consejo Consultivo de Fortalecimiento a esta reforma. En ese decreto, que es el número 635/20, le da una serie de temas para lo que este Consejo Consultivo debería expedirse. En el artículo cuarto, inciso cuarto, establece que este consejo se tiene que expedir sobre el régimen de designación de autoridades del Ministerio Público. ¿Sabrá usted, señora ministra, que hay un tema muy importante de cómo se designa las autoridades y quién estaría a cargo del Ministerio Público Fiscal, que es nada menos ni nada más que la persona que tiene a su cargo de coordinar los fiscales que intervienen en juicios de corrupción contra el Estado? En ese pedido que se le hace a este Consejo Consultivo, unilateral, no formado por la oposición, unilateral y sin consulta, es un Consejo Consultivo interno para ustedes, le pide que se verifique la fórmula de este régimen de designación de las autoridades. El régimen de designación de quien está al frente del Ministerio Público Fiscal, es decir, del Procurador Fiscal, tiene el requerimiento de los 2/3 de los votos del Senado de la Nación. Entonces mi pregunta es bien concreta, por sí o por no.
si hay una decisión por parte del Ejecutivo, lo diga el Ministerio, este Consejo Consultivo no, de modificar la ley que establece que para aprobar el pliego, en este caso de Rafeca sería, tienen alguna voluntad de eliminar el requisito de los 2/3, para de esa manera sacarse de encima la oposición y que la oposición pudiera no tener ninguna incidencia tampoco, como no la tiene en las sanciones de las leyes, como no la tenemos en el Consejo Consultivo, como no la tenemos en este caso, tampoco podríamos terciar en la decisión de quién está enfrente del Ministerio Público Fiscal. La respuesta es, por sí o por no, si hay alguna voluntad, lo diga o no este Consejo Consultivo, porque puede decirlo el Consejo Consultivo que sí, porque claramente le está pidiendo que diga su opinión al respecto, pero si el gobierno que usted representa en relación a la justicia aceptaría esta decisión de modificar mayorías y minorías en la designación claramente del actual pliego que hay, que es del doctor Rafecas. Y finalmente, preguntarle eh, ¿por qué no el Consejo Consultivo, como nuestra gestión hizo cuando se trabajó en el proyecto Justicia 2020, que lo hacía también con la oposición, entendiendo que una reforma judicial amerita que oficialismo y oposición se trabajen en conjunto? Y usted sabe que por más que pase por las cámaras, la mayoría que tiene el oficialismo hace que acá la opinión nuestra, salvo en los 2/3 para designación del Ministerio Público Fiscal, no es escuchada, porque se aprueban leyes sin que nosotros podamos modificar un solo punto y una sola coma. No me digan que esté en el Congreso a escuchar a la oposición, porque en el Congreso tampoco nos escuchan. Así que mi pregunta es, ¿por qué motivo no se ha incorporado de alguna manera a opinar sobre esta reforma a la oposición? Entonces, esas 3 preguntas quisiera dejar para que la ministra me conteste claramente. Muchísimas gracias.